Hola, muy buen día, buenos días, buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este acto, a este encuentro que hacemos pues las personas y las organizaciones que hemos estado en el punto de mira del nuevo monarquismo español, este monarquismo mm, renacido en las últimas semanas para proteger una monarquía absolutamente corrupta, una monarquía que está absolutamente cuestionada y que finalmente, pues, la situación en la que estamos da más alas que nunca nuestras opciones republicanas, las reivindicaciones también de libertad nacional de nuestros respectivos pueblos. Y hemos visto cómo en las últimas semanas, pues, denunciar la realidad, que es que la monarquía española es una monarquía absolutamente corrompida, denunciar la inviolabilidad de la corona y también la impunidad en la que los negocios turbios de Juan Carlos de Borbón se han visto en los últimos meses, pues se ha convertido, como hemos visto, en la diana de esta extrema derecha que ahora, pues enarbolando la bandera de la monarquía, quiere perseguir la libertad de expresión. Hemos visto cómo se presentaban denuncias ante la Audiencia Nacional contra varias de las personas que estamos aquí presentes, también pues contra Toni Noguera, pues, compañero y amigo de Més per Mallorca, que hoy pues, en su nombre participa Neus Trujol en este acto, contra Ana Pontón, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, y también contra Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía y contra Esquerra Republicana. La denuncia presentada que perseguía claramente pues, acabar con la libertad de expresión y acabar con explicar ante el mundo cuál es la realidad, que es que estamos ante una monarquía corrupta y que la única solución es un proceso emancipador de nuestros respectivos pueblos, en el caso de Cataluña, avanzar hacia la República Catalana. Y este es nuestro planteamiento y no nos van a callar. Hemos visto también cómo se ha archivado o hemos conocido por los medios de comunicación cómo dicen que se ha archivado la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, pero ante un régimen en el que las injurias a la corona siguen estando presentes en el Código Penal. En cuanto vemos que hay otras personas que han sido perseguidas y condenadas por injurias a la corona. Cómo vemos cómo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha corregido infinidad de veces al Estado español en relación también a esta cuestión de las injurias a la corona, pues la situación en la que estamos nosotros cuatro es una situación casualidad. Es evidente que el régimen se sabe que está en una situación pues muy vulnerable y por lo tanto que no podía continuar con estas actuaciones que está llevadas a cabo por la Fiscalía, ¿no? Por lo tanto, el archivo es una situación casual, pero lo que no es casual es nuestro compromiso con la libertad, con los valores republicanos y con la denuncia de toda la corrupción, venga donde venga, y además, y con más fuerza, si es pues por parte de la jefatura del Estado. Como os decía, hoy nos acompañan Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, Ana Pontón, del Bloque Nacionalista Galego, y Neus Trullol, de Més per Mallorca. Y la idea un poco de la reunión de hoy es poder compartir cuál es la visión desde las diferentes organizaciones y también desde los distintos pueblos y territorios de este proceso de cuestionamiento de la monarquía y cuestionamiento pues también de la actual estructura del Estado español. Nosotros no vamos a ceder, no vamos a dejar de denunciar lo que es una monarquía corrupta, lo que es un esquema de gobierno a la monarquía parlamentaria que no solo puede ser corrupta por definición y siempre vamos a seguir alzando la voz. Por lo tanto, ahora es el turno también de mis compañeras de poder tomar la palabra y poder expresar cuál es la visión, como os decía, de las distintas organizaciones y desde las distintas perspectivas, desde Cataluña, desde Mallorca, desde Andalucía, desde Galicia, pues la visión del momento y de la necesidad de seguir manteniendo nuestras convicciones republicanas, nuestro compromiso republicano y con la libertad y la justicia de nuestros respectivos pueblos. Por lo tanto, empezamos por donde queráis. Ana, si quieres, compañera, tienes la palabra. Gracias, muy buenos días, buen día a todos y a todas. Yo creo que hoy lo relevante no es si hay una
un archivo, ¿no?, de la denuncia presentada por esta organización de extrema derecha. Por cierto, que nos enteramos de todo este proceso por la prensa, porque por lo menos desde el BNG no tuvimos ningún tipo de comunicación oficial. Creo que eso define muy bien algunos aspectos de cómo funciona la justicia en el Estado español. No sabemos si esto es un culebrón real, ¿no?, que pasó en la Fiscalía, o si es un culebrón de los medios de comunicación. Entiendo que no, pero no deja de ser muy llamativo que en todo este proceso en el que se nos está acusando, ¿no?, y en el que se nos está investigando, no tengamos ningún tipo de conocimiento oficial, y lo único que sepamos es que hay filtraciones a través de los medios de comunicación. En todo caso, nosotros entendemos que aquí hay un debate de fondo, donde la cuestión no es si se archivan o no unas diligencias previas, sino que el problema es que existe un régimen en el Estado español en el que se puede juzgar a una persona por ejercer su derecho a crítica a una institución. Y nosotros, evidentemente, somos una organización republicana, pero es cierto, ¿no?, que la monarquía es una institución del Estado y para nosotros es un anacronismo, no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de justificación democrática, pero existe en este momento. Y por lo tanto, nos parece que es inadmisible, incompatible con la democracia, que se siga permitiendo la existencia, pues, de un delito en el Código Penal español, que es las injurias a la corona, porque además sabemos que detrás Llamar a través de internet. Aquí. hay Joder, micros abiertos. la madre que lo... Bien, y nosotros, por lo tanto, entendemos que el derecho a la libertad de expresión es básico en el funcionamiento de un sistema democrático. La historia nos dice que todos los derechos se han defendido ejerciéndonos, y, por lo tanto, desde el BNG vamos a seguir ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, que implica también el derecho a poder criticar a la monarquía. Y si la extrema derecha cree que con sus denuncias nos va a amedrentar, lo único que nos da es más razones para seguir cuestionando a una institución y para seguir denunciando la corrupción que existe, porque es evidente en este momento que la monarquía está cuestionada y que está en el punto de mira, porque están apareciendo evidencias claras, ¿no?, de la corrupción, que era un gran secreto a voces que había en el Estado español. En este momento, ¿no?, sabemos que hay una investigación abierta al propio Juan Carlos por delitos muy graves, como puede ser el cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a la Meca, o como pueden ser donaciones y cuentas en paraísos fiscales, y lo que no pueden pretender pues ni la extrema derecha ni ninguno de los poderes fácticos del Estado español es pretender tapar toda la corrupción que existe en este momento, porque nosotros no vamos a permitir ni que nos tapen la boca ni que nos tapen los ojos ante la tremenda corrupción que estamos viendo en torno a la Casa Real, y esta corrupción es más grave precisamente porque se trata de una institución que está reconocida en este momento en el Estado y que no debería de funcionar con opacidad ni con impunidad, sino que es todo lo contrario, debería funcionar con más transparencia. Y desde luego en el Estado español hemos visto a lo largo de estos años un retroceso democrático importante, lo vimos también en la ley Mordaza, y desde el Bloque Nacionalista Galego vamos a seguir defendiendo la libertad de expresión, que hay que derogar la ley Mordaza, y desde luego vamos a seguir cuestionando la existencia de la monarquía y denunciando su corrupción. Muchas gracias, Ana. En Esquerra Republicana, con el Bloque Nacionalista Galego, nos unen muchos años de lucha compartida por la libertad de nuestros pueblos, también con las otras organizaciones. Y bueno, vemos como finalmente pues las actuaciones de represión de esta voluntad republicana para intentar blindar lo que es una institución que está en absoluta decadencia, pues han llegado a organizaciones que van más allá, ¿no?, de las que hemos estado defendiendo la independencia de nuestros respectivos territorios. Hoy también es un placer contar con Teresa Rodríguez, de Delante Andalucía, un referente de lucha social también de Andalucía, que es el segundo país para muchos catalanes. Por lo tanto, Teresa, tienes la palabra para expresar la voz republicana desde Andalucía. Pues muchas gracias, Pera, y gracias a Esquerra por organizar este encuentro. La verdad es que la primera vez que vi la noticia de la apertura de diligencia por parte de la Fiscalía de la denuncia de esta organización de extrema derecha, pues me llamó poderosamente la atención que fuéramos personas representativas de organizaciones de la periferia del Estado español quienes hubiéramos sido el centro de la
del ataque, en este caso antidemocrático, que se ha intentado perpetrar contra nosotros. En cualquier caso, me parece que, aparte de la cuestión democrática, estamos hablando también de la necesidad de abrir otro de los candados de la transición, que es el del modelo de Estado, que es el de la necesidad de abrir todos esos candados, los que tienen que ver con la monarquía, que sin duda fue un candado que no se quiso abrir, y tenemos, bueno, pues ese vídeo recientemente publicado de Suárez reconociendo que no se quiso preguntar en ningún caso por el tema de la corona y de la monarquía. Pero otro también, sin duda, es, ya digo, el modelo de Estado, la forma en la que nos relacionamos y nos expresamos de forma libre los pueblos que formamos parte de este Estado. De hecho, la monarquía es un poco el tapón a la posibilidad de la apertura de este debate, que también desde Andalucía hemos querido abrir en varias ocasiones. En este caso hay una cuestión básica, que es una cuestión democrática, y donde creo que podemos coincidir todos y todas, acerca de la necesidad de penalizar un delito específico de injurias a la corona que existe en el Código Penal y que se ha intentado por varias vías. Creo que hay iniciativa de Esquerra, además, de presentar una reforma del Código Penal para eliminar ese delito de injuria a la corona y de ultraje a España. Creo que eran esos dos delitos hace pocos años, y que sistemáticamente han sido bloqueados por el PP, pero también por el PSOE, cosa que nos parece pues difícilmente asumible. Es decir, una organización que en teoría a sí misma también se llama republicana, o que alberga valores republicanos dentro de su programa y de su trayectoria, pues no se entiende cómo sistemáticamente con el PP ha estado bloqueando las iniciativas que pretenden despenalizar la crítica a la corona, y por otro lado también investigar en el Congreso de los Diputados la fechoría económica de Juan Carlos I. Eso por un lado. Por otro lado también la necesidad de abrir el modelo de Estado, de representación del Estado a plebiscito público. Es decir, nosotros defendemos la necesidad de un referéndum donde se pueda expresar libremente las preferencias que tienen los ciudadanos y las ciudadanas por su modelo de representación pública. Y en tercer lugar también sobre la necesidad de reabrir todos los candados, donde los pueblos puedan decidir libremente qué tipo de relación quieren tener entre sí y qué modelo de representación pública. Eso para nosotros son cuestiones básicamente democráticas que tienen que ponerse sobre la mesa en este momento. Y otra cuestión también que tiene que ver con la democracia es la absoluta homogeneidad que vemos pues en la mayoría de los medios de comunicación, cosa que nos asusta, porque cuando hay una justificación sistemática de algo que es difícilmente defendible en la calle, cuando hay una brecha tan grande entre la opinión publicada y la opinión pública, entre lo que uno escucha en su vecindario acerca del monarca y lo que ve sistemáticamente en las tertulias, en los medios de comunicación, pues asusta, porque de alguna forma también estamos perdiendo calidad democrática cuando no existe posibilidad de crítica y visibilidad de esa crítica que existe, que es real, que está en la calle, hacia Juan Carlos I, pero también hacia la monarquía. Se ha defendido en varias ocasiones que esto es una cuestión personal, que es una cuestión de Juan Carlos I, que no debe afectar a la institución, pero hay que pensar que esta institución es un poco particular, es decir, una institución vinculada a una persona, vinculada a una familia, y por tanto cuando esa persona o esa familia, pues ya en varias ocasiones, no en la primera, está mezclada con casos de corrupción, con aprovechar esa representación pública para beneficio personal o familiar, pues de lo que estamos hablando es de una institución corrupta y además difícilmente fiscalizable. Yo creo que es importante también reivindicar y denunciar el hecho de que no se va a poder, de momento, hasta el momento parece, investigar el origen de esos fondos, es decir, lo que Juan Carlos I hizo durante su mandato, mientras era inviolable, era una concepción demasiado amplia de la inviolabilidad, porque podría circunscribirse solo y exclusivamente al ejercicio de sus funciones, pero no, también se aplica pues, a lo que él personalmente hace y deshace, con lo cual pues son muchas cosas las que hay que cambiar, son, ya digo, muchos miedos y muchos candados de la transición los que hay que abrir, también el del modelo de Estado y el de la autodeterminación de los pueblos y el de la representación de ese Estado y la relación que tienen los pueblos entre sí. Y mientras sigan aplicando medidas represivas contra cualquiera que cuestiona
ese modelo o que simplemente señala con el dedo algo que, pues que es público y notorio en la calle, que con una indignación enorme con las actuaciones del monarca, pues más hará falta ser solidario, estar coordinado, denunciar la represión allá donde se produzca y poner sobre la mesa también que hay otros y otras que están pagando por injuria a la corona, por este delito que nos parece que es necesario eliminar de forma inmediata del Código Penal. Muchas gracias, Teresa. Y Neus, en Mallorca ahora los tenéis vosotros, a los Borbones, paseando por Mallorca. Sabemos que ha habido movilizaciones, que estáis llevando a cabo movilizaciones de este compromiso republicano y también pues, soberanista en Mallorca. Neus, tens la paraula, endavant. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias por organizar este encuentro. Creo que es muy importante y, como decíais vosotras, el tejer también esos vínculos de solidaridad para luchar contra diferentes grupos que se conforman a nivel de grupo político, pero también lobbies de organizaciones de otro tipo, como hemos visto últimamente que están creando casi organizaciones ad hoc para defender estas instituciones que son absolutamente anacrónicas, además de corruptas, y que han supuesto un palo en las ruedas para seguir avanzando hacia un sistema todavía más democrático, ¿no? Nosotros consideramos, como habéis dicho vosotras, que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que no solo lo vamos a seguir ejerciendo pese a quien piese, sino que lo vamos a seguir reivindicando y defendiendo a toda costa. No creemos que estas diferentes denuncias que se han hecho hayan sido casualidad, que hayan caído sobre personas de nuestras organizaciones, precisamente porque nuestras 4 organizaciones defienden de una manera muy clara y rotunda los principios republicanos, no solo por lo que hace a la disfunción de la monarquía dentro de un Estado democrático, sino también por temas de radicalidad dentro de la democracia o por la justicia social o luchar por temas ambientales. Creo que nosotros defendemos un modelo alternativo donde ahora mismo este debate social que hay, que es un debate de gran profundidad en relación a cuál es la función de la monarquía y cuál es la evolución que creemos como modelo de Estado en el Estado español y cómo cada pueblo tiene que reivindicar y defender su propio proceso constituyente, porque nosotros creemos que cada pueblo del Estado español tiene que iniciar un proceso constituyente donde reflexionar cuál es el modelo social, económico y ambiental que quiere y además cuáles son las formas de relación entre los pueblos dentro del Estado español o, por ejemplo, en nuestro caso, dentro de los pueblos del Mediterráneo, porque también nos une una mar, no nos une solamente una tierra, ¿no? Y, por tanto, ejercer y dar a conocer las diferentes opiniones que tenemos en relación a esta institución que para nosotros es anacrónica, como es la monarquía, es fundamental siempre, pero especialmente en este momento donde se están dando a conocer todos estos casos de corrupción que además ya cada vez son más evidentes, cuando tenemos no solo un rey, Juan Carlos, que se ha fugado de la justicia, porque para nosotros lo que ha hecho ha sido una fuga de la justicia, sino también recordar que ya hay un miembro de la Casa Real, de la familia real en prisión, y ya hubo una infanta que tuvo que salir de España por este caso de corrupción de esta persona que está en prisión ahora mismo. Por tanto, tener una Casa Real que tiene que salir del Estado español por casos de corrupción, yo creo que ya es una muestra de la falta democrática absoluta que tiene la institución en sí de la monarquía, que no tiene respeto por nadie ni por nada. No dan ningún tipo de explicación, no dan ningún tipo de disculpa y lo que es peor, no abdican, que para nosotros la solución es la abdicación en bloque de toda la Casa Real. Eso es lo que tendrían que hacer para dejar que los pueblos podamos decidir cuál es nuestro futuro. Evidentemente nuestra opción es republicana, por muchos valores de justicia social, ambiental y de modelo de Estado, pero es un debate que tenemos que ejercer y tenemos que hacer entre todos. Muchas gracias, Neus. Una reflexión complementaria, ¿no?, que creo que es muy importante tener en cuenta. Y es que por parte de muchos medios de comunicación, pero también de muchos portavoces de distintas fuerzas políticas del ámbito del Estado, se ha dicho que aquí lo que se juzgaba o lo que se está examinando es la persona y no la institución, ¿no?
fijan en Juan Carlos de Borbón y no en la institución monárquica. Pero lo que es evidente es que la institución monárquica, por su propia naturaleza, que es de carácter hereditario, cuando está implicada, pues Juan Carlos de Borbón implica al conjunto de la Casa Real, al conjunto de la familia Borbón. Y además cuando vemos que hay pues, informaciones publicadas en medios internacionales que apuntan pues, a que podrían ser beneficiarios también, incluso Felipe VI podría haber sido beneficiario de algunos de los negocios corruptos o presuntamente, estos negocios en los que presuntamente habría participado Juan Carlos de Borbón, ¿no? Por lo tanto, también es importante lanzar un mensaje al gobierno de PSOE y Podemos de que en ningún caso se puede mirar a otro lado, que en ningún caso se puede mirar solo a la persona de Juan Carlos de Borbón, porque si todos estos hechos se han cometido es porque hay una institución monárquica que es la plataforma para poder cometer todos estos supuestos delitos. Y yo creo que esto tenemos que dejarlo bien claro, ¿no? Porque aquí una forma de salvar la monarquía es pues repudiar a Juan Carlos de Borbón para salvar la monarquía, ¿no? Porque para muchos en el Estado español la monarquía es el símbolo de la unidad de España. En Cataluña nos lo dijeron muy claro, dejaron muy claro el 3 de octubre de 2017. Después del 1 de octubre, de ese proceso de emancipación popular, del voto masivo a favor de la autodeterminación, de la organización de la ciudadanía y de las instituciones municipales y nacionales en Cataluña, para un referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, quien salió a defender al Estado, a avalar el a por ellos, a avalar lo que era la dinámica represiva que vendría después contra el independentismo y que permanece hoy, porque hoy aún tenemos pues, a nuestros compañeros y compañeras encarcelados o en el exilio por haber defendido y por acusados de haber hecho posible el referéndum del 1 de octubre. Quien salió que el 3 de octubre fue Felipe VI. Y unió el destino de esta represión, el destino de esta dinámica del Estado español a su propio destino. Y por lo tanto, para nosotros es imprescindible no solo la abdicación de Felipe VI, sino que este proceso, esta agenda republicana que estamos comentando entre todas, pues se plasme también con el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Al final lo decía Teresa, son todos los candados de este régimen del 78 que están limitando la capacidad, la prosperidad de nuestros respectivos pueblos, la libertad de nuestros respectivos pueblos. Y por lo tanto nosotros tenemos en Cataluña muy claro que el camino se llama República, que es República Catalana, que quiere ser una República Catalana que mire en pie de igualdad todos los procesos similares que en otros pueblos se pueden llevar a cabo, que queremos tener esta relación fraternal desde la libertad y de esta posición claramente republicana. Mi partido Esquerra Republicana fue de los pocos partidos que en las primeras elecciones después del franquismo no se pudo presentar porque en nuestro nombre hay el adjetivo republicano. Y por lo tanto tenemos muy claro que cómo se inició esta transición y cómo se está manteniendo el régimen del 78 es en base a la consolidación de la monarquía como la institución paraguas de todo un régimen, que lo vemos con la politización de la justicia, lo vemos claramente con también el uso por parte de la Guardia Civil o de otras fuerzas de seguridad, pues claramente de una línea represiva contra los movimientos disidentes, pero los movimientos disidentes empezamos a ser mayoría. Empezamos a ser mayoría, los buenos resultados en Galicia de este pasado mes de julio indican que vamos creciendo. En Cataluña hay una clara mayoría republicana. La semana pasada el Parlamento de Cataluña reconoció la obviedad, que es que Cataluña es republicana. En Cataluña hay una clara y abrumadora mayoría republicana y que estamos decididos a poder llevar a cabo, a conseguir esta república, en nuestro caso República Catalana, de un que se relacione fraternalmente con el resto de pueblos de la península y del Mediterráneo. Y por lo tanto tenemos muy claro el camino hacia donde queremos ir. El rey del 3 de octubre, que es Felipe VI, es claramente pues, un rey que ha sido beneficiario también de todo el caparazón que ha permitido que Juan Carlos de Borbón haya llevado a cabo estos presuntos negocios turbios en los que está implicado. Por lo tanto, es imprescindible que desde el gobierno de PSOE y de Podemos se pongan las pilas y que haya la máxima transparencia sobre dónde está Juan Carlos de Borbón,
¿Cuál será la actuación? Porque una fiscalía que va muy rápido contra la disidencia tiene que ir igual de rápido cuando es el ex jefe del Estado el que presuntamente ha cometido determinados delitos. Tendría que ir más rápido, para dar ejemplo. Pero después también, si ahora hay republicanos, en teoría, republicanos asintomáticos, digamos, ¿no? En el gobierno del Estado, se tiene que notar. Y por lo tanto, esta agenda republicana de despenalizar las injurias a la corona, de abrir el debate, que el debate tiene que ser también un debate paralelo al debate sobre el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos y que se tiene que avanzar hacia un modelo distinto de gobernar la sociedad. Porque al final la jefatura del Estado, en manos de estas malas prácticas, pues acaba contaminando a todo el resto de poderes. Y lo vemos en la cúpula del Poder Judicial, claramente politizada, alineada con unas tesis muy conservadoras de la derecha nacionalista española. Lo vemos también pues, en determinados cuerpos del Estado, en el Estado profundo, en el Deep State. Lo vemos en la Junta Electoral, lo vemos en muchos ámbitos en los que claramente pues, hay una ideología conservadora, monárquica, que ha segrestado a las instituciones democráticas, ¿no? Y por lo tanto esta agenda es absolutamente imprescindible. Desde Cataluña estamos absolutamente abiertos a poder compartir esta agenda con todas y todos los que desde estos principios republicanos de libertad individual, de libertad colectiva para nuestros pueblos, de prosperidad y de que queremos tener una relación fraternal con todos los pueblos del mundo, pues que podamos compartir esta agenda republicana. Hemos presentado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados y vamos a seguir haciéndolo también de vuestra mano, compañeras y compañeros, y por lo tanto, tened muy claro que desde Esquerra Republicana, y creo que podemos hablar en nombre de una gran mayoría de catalanes, que es que el compromiso republicano, la voluntad de conseguir esta república, en nuestro caso República Catalana, pues es absolutamente firme y vamos a conseguirlo, ¿no? También, por lo que os decía, porque nosotros nos emancipamos el 1 de octubre de 2017 y el 3 de octubre vimos quién era quien encarnaba la represión y quien daba pues carta blanca a los represores, que no es nadie más ni nada menos que Felipe VI y por lo tanto él también pues es responsable de esta represión que estamos padeciendo. Compañeras, desde Galicia, desde Andalucía, desde Mallorca, tenéis la palabra también y después creo que los compañeros de los medios de comunicación tendrán la oportunidad de hacerlos las preguntas que consideren oportunas. Ana, si quieres seguir. Sí, a mí me parece también que es necesario hacer una reflexión más general. Nosotros entendemos que la monarquía es una institución anacrónica y antidemocrática, pero que además en el caso del Estado español pues no deja de ser un residuo del franquismo. Nosotros no podemos olvidar que Juan Carlos I fue designado como sucesor de Franco en unas cortes franquistas y eso define pues mucho de cómo se hizo, de cuál es su simbolismo, ¿no? En este momento y también creo que toda esa impunidad que rodea a la corona real también simboliza la impunidad del franquismo, ¿no? Y hoy nosotros mañana vamos a celebrar el Día de Galiza Mártir, que es un día en que recordamos a todas las víctimas del franquismo en nuestro país y el hecho de que siga existiendo impunidad, ¿no? Como es en este caso de los crímenes del franquismo, pero también impunidad en torno a la monarquía, no deja de ser pues, un ataque al propio funcionamiento del sistema democrático y es necesario, ¿no? Precisamente por defensa de las libertades públicas, romper con ese muro, ¿no? Que quiere impedir que conozcamos la verdad en torno a la fortuna de la familia real, pero también en torno a hechos que están siendo investigados por la justicia y que son hechos muy graves. Y hay un principio básico en el funcionamiento de la democracia, que es que en teoría todos y todas debemos de ser iguales ante la ley. Pero en el Estado español hay una familia que por apellidarse Borbón parece que tiene pues derecho de pernada, no en el sentido práctico del derecho de pernada, sino para que parece que utiliza esa impunidad para llevar adelante hechos que pueden ser delictivos. Y creemos que hay una mayoría de ciudadanos, no solo en Galicia, sino en el conjunto del Estado español, que están viendo con absoluta indignación lo que está ocurriendo en estos últimos días, ¿no? Creo que era Teresa que comentaba que se quería limitar la huida y la fortuna de Juan Carlos I a un problema personal. Yo creo que el primero que señaló los problemas que tiene
viene el origen de la fortuna de Juan Carlos fue el propio Felipe VI cuando decidió en plena pandemia anunciarnos que renunciaba a la herencia de su padre. Él mismo es el que empieza a señalar que una parte que conoce cuál es el origen de esos fondos, porque si no, no se entiende esta decisión. Y desde luego entendemos que es vergonzosa la operación de huida que se ha llevado adelante en pleno mes de agosto, que lo que relata es que en el Estado español no hay interés por la transparencia, sino precisamente por la opacidad. Cualquier persona que estuviera en la situación judicial de Juan Carlos no se le permitiría salir del Estado español. Sin embargo, aquí parece ser que hay una huida planificada y acordada entre el Gobierno y la Casa Real, y ellos mismos están señalando que esto es un problema político. Y esta operación, que en el fondo es un intento de salvar la monarquía, lo que está es poniendo más focos sobre toda la opacidad que rodea la Casa Real y haciendo que cada vez más ciudadanos y ciudadanas se sumen a la demanda que llevamos haciendo desde el BNG, igual que con otras organizaciones como puede ser Esquerra o como pueden ser otras organizaciones que tienen representación en el Congreso de los Diputados, pues reclamando una comisión de investigación que hoy tiene más sentido que nunca y reclamando también que por parte de los poderes judiciales del Estado se actúe con rapidez a la hora de investigar unos hechos que son muy graves e insisto, cualquier persona que estuviera en la situación judicial de Juan Carlos no se le permitiría una salida a un destino desconocido, sino que se le retendría su pasaporte porque eso se consideraría una fuga en toda regla y esto es un auténtico escándalo. Es evidente que hay muchos pozos negros de una transición, ¿no? Que fue un pacto con el franquismo y que si queremos abrir esos pozos negros es necesario no solo cuestionar la monarquía, sino también reconocer el carácter plurinacional del Estado español y eso lleva aparejado defender el derecho de los pueblos a poder decidir nuestro futuro, pero sobre todo defender la democracia. Y democracia significa que no puede haber una institución del Estado que es hereditaria, porque eso es un funcionamiento medieval. Las instituciones del Estado las tienen que poder elegir los ciudadanos con su voto. Por eso nosotros creemos que el debate no es tanto si referéndum sí o no, sino más bien monarquía sí o no, porque al final si sometemos a referéndum a la monarquía le estamos dando legitimidad democrática y nosotros creemos que esa es una institución que de ninguna forma puede tener esa legitimidad y lo que tenemos que trabajar es realmente pues para acabar consiguiendo la abolición de la monarquía y un Estado en el que se reconozca que es un Estado plurinacional y donde los pueblos tenemos derecho a poder decidir nuestro futuro. Y que eso sea la apertura para la defensa de derechos y libertades públicas, porque no podemos olvidar que en el Estado español se están vulnerando en demasiadas ocasiones derechos fundamentales, ¿no? Ahí tenemos las propias advertencias de la ONU, precisamente en torno a cómo se interpreta por parte de los tribunales esa inviolabilidad de la Casa Real, pues que han advertido que va en contra del derecho a la libertad de expresión y en ese mismo sentido también se ha manifestado el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Y por lo tanto creo que estamos ante un debate de fondo, que es un debate de derechos, de libertades, de principios democráticos y sobre todo pues en este mes de agosto donde estamos viendo pues que hay un intento de salvar a la monarquía provocando una huida pactada de Juan Carlos, pero que creo que está siendo pues un intento fallido porque cada vez somos más las personas que estamos cuestionando, ¿no?, el funcionamiento de este régimen y que estamos reclamando al gobierno del PSOE y de Podemos que deje de amparar esa supuesta corrupción de la Casa Real y que trabaje por la transparencia y por que se cumpla un principio básico en democrática y es que quien comete un delito tienen que juzgarlo los tribunales. Muchas gracias, Ana. Teresa, tienes que conectar el micrófono ahora. En lo inmediato yo creo que hay que pedir de forma inminente la despenalización de la crítica a la monarquía, porque eso es el caldo de cultivo en el cual podemos hablar del resto de cosas. Podemos hablar del modelo de representación pública, del modelo de jefatura de Estado, del modelo de gestión de lo común que queremos poner en marcha, de procesos constituyentes. Lo primerísimo que hay que hacer es quitar esa espada de Damocles, que es el Código Penal, sobre las personas que cuestionan a la monarquía y que critican lo que hacen de mal, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es naturalizar la crítica y eso es algo que hemos echado de menos a lo largo de toda la democracia en este país.
Hay que recordar que ha sido un medio de comunicación extranjero, el Telegraph, quien puso sobre la mesa el que Felipe VI era beneficiario de los negocios de su padre. No sé por qué ningún medio de comunicación en España pudo publicar esa información, y por otro lado también que ha sido la Fiscalía Suiza la primera que empezó a investigar la actividad financiera de Juan Carlos I. Por tanto, todos los medios de representación democrática, de debate público, así como la judicatura, deberían reconocer que existe la posibilidad de cuestionar pues a todos los ciudadanos de un país y ciudadanas de un país, también a quienes ejercen hoy por hoy esa jefatura del Estado. Eso como medida de sanidad inmediata. Y luego, en lo concreto, nosotros sí apostamos por un modelo de Estado federal o confederal, un debate que hay que abrir, de libre adhesión, que no sea impuesto en ningún caso, y donde no sea necesario apostar por un modelo presidencialista y podamos aspirar a otros modelos que son más horizontales, donde hay consejos federales. Tenemos el modelo suizo en ese sentido, que no necesariamente hay que sustituir a un monarca por un presidente de la República, sino que podemos funcionar con un modelo que se parece más a nuestro país, que es un país plurinacional, que es un país donde hay diversas sensibilidades, donde el centralismo ha sido permanentemente cuestionado, resistido y atacado por parte de las periferias de las nacionalidades históricas, en este caso, así como de otras que se han incorporado también a esta pelea contra el centralismo. Esa es la posición que nosotros vamos a defender, pero como condición sine qua non tiene que poder haber un debate despenalizado, público, presente en la sociedad y en los medios de comunicación como representación de esa sociedad que debate sobre la monarquía y sobre su fechoría en este caso, ¿no? Y para eso también tenemos que poder juzgar absolutamente todos los delitos del monarca. En ese sentido, reclamar que esa inviolabilidad que aparece en la Constitución no sea entendida como una inviolabilidad total, que lo recoge todo, ¿no? Muchos defienden la presunción de inocencia del monarca, pero en este caso hay un dogma de inocencia del monarca, no podemos en este caso cuestionarla, ¿no? Porque es inocente obligatoriamente por lo inviolable de su figura, ¿no? Y por esa concepción excesivamente totalitaria de la inviolabilidad de un cargo público. Creo que lo que pasa ahora de también intentar salvar la institución, de esa omnipresencia también de Felipe VI a lo largo y ancho de nuestro país, que intenta salvar la institución a través de la simpatía con el pueblo y demás. Hay que recordar también que fue la misma Casa Real la que reconoce a principios de marzo que hace un año que conocía que Felipe VI era beneficiario de los negocios del monarca, y lo dice en un comunicado público en el que hace referencia a que el despacho de abogados de Corina le puso en su conocimiento, ya con un año de antelación, que Felipe VI era beneficiario de ese negocio. Sin embargo, no es hasta que sale publicado en el Telegraph cuando la Casa Real decide retirar la asignación del monarca de 200.000 euros al año, que por cierto no vuelven a la hacienda pública para la sanidad y la educación, sino que van a un fondo de la Casa Real para su improvisto, ¿no? Como si fuera una familia normal y corriente que tiene improvisto y que tiene dificultades para cubrir pues esos improvisos, ¿no? Entonces, hay que decir que como mínimo la Casa Real ha encubrido durante al menos un año, reconocido por su propio comunicado, pues estas fechorías financieras del monarca y esta aparente situación de fraude fiscal delante de capitales, entre otros. Pues... Neus, tens la paraula. Sí. Gracias, Pere. Sí, para ir completando un poco, porque creo que coincidimos en el análisis y coincidimos a grandes rasgos en cómo tenemos que afrontar esta problemática que tenemos, que es una crisis profunda del Estado y de las formas de hacer política que hemos tenido en España en los últimos como mínimo 40 años, pero como decíais también nos podemos remontar al pasado porque la monarquía es una herencia del franquismo. Y como comentabais, para poder hacer este debate, y yo he comentado un poco antes también,
hay que despenalizar las injurias o las opiniones hacia la monarquía o hacia cualquier otra institución pública y política, porque tenemos que poder realizar este debate con tranquilidad y sosiego. Y eso es el primer paso, y yo creo que todas las fuerzas que estamos aquí y las fuerzas que pueden tener una opinión similar en este sentido, tenemos que hacer un frente común para que este primer paso sea una urgencia, no es una necesidad, sino que es urgente para poder realizar el resto de debates. Y a nosotros también nos preocupa y nos alarma especialmente este silencio o este ocultismo por parte del Estado, que ahora, como habéis comentado, está conformado por el PSOE y Podemos. Podemos especialmente es una fuerza política que se ha autodefinido como republicana, pero que ahora vemos que desde el Estado se está justificando muchas de las decisiones que se están tomando estas últimas semanas o estos últimos meses desde la Casa Real. Y eso nos alarma muchísimo, porque creíamos que ahora con este Estado conformado por dos partidos supuestamente de izquierdas, podrían afrontar con mucha más valentía esta situación de crisis profunda de uno de los pilares del Estado español, que es la monarquía, ¿no? Y por eso les pedimos que den un paso valiente y que nos tendrán a nuestro lado para poder hacer frente a esta crisis que se está mostrando con estos casos de corrupción que ya se sabían desde hace mucho tiempo, que desde hace mucho tiempo también ya se habían publicado diferentes informaciones, lo que nos estaban conformando estos procesos de investigación judicial que ahora se están desarrollando, ¿no? Por tanto, alarma en relación a la posición que está teniendo ahora el Estado en relación a este caso y los pasos que se tendrían que desarrollar, y exigir que se actúe con contundencia delante de estos casos. Y por otro lado, como decía, nosotros lo tenemos claro, tenemos que abrir procesos constituyentes en todos los pueblos, Mallorca uno de ellos, pero el resto de pueblos del Estado español, para poder definir cada pueblo qué tipo de Estado y qué tipo de relación queremos tener entre los diferentes pueblos. Y, por otro lado, paralelamente creemos que delante de esta situación tan alarmante, donde no debemos olvidar que ahora mismo hay muchísima gente que está sufriendo una crisis económica brutal, y que la monarquía, si quiere formar parte de esta sociedad, al menos en este tiempo, tendría que ser responsable y no profundizar y justificar estas grandes riquezas que ha ido amasando la monarquía, además de forma corrupta, y por tanto también tendría que devolver de manera inmediata todo el dinero que nos ha usurpado, que nos ha expropiado, que nos ha robado a todos nosotros, para poder ser solidaria con el resto de personas que están sufriendo una crisis brutal por diferentes factores y evidentemente por la pandemia que se está profundizando. Pero además, como decía antes, yo creo que el primer paso que tendría que dar la monarquía es abdicar, y que el Estado exija la abdicación de toda la Casa Real para que podamos tener un debate profundo y sosegado sobre nuestro futuro. Y esta es la opción de Mallorca. Y evidentemente desde Mallorca vamos a trabajar, y desde Més per Mallorca, con todos vosotros, para que el futuro sea republicano y que haya diferentes repúblicas en el Estado español y en otros lugares de Europa, para poder trabajar de manera solidaria entre todos los pueblos y poder trabajar en una radicalidad democrática, por la justicia social, por la responsabilidad ambiental y todos los retos que tenemos a nivel local, pero también a nivel internacional, que son muchos, y que la monarquía solo es un palo en las ruedas que nos tenemos que quitar de encima. España se tiene que destronar. Ese es el primer paso. Muchas gracias, Neus. Creo que está claro, ¿no?, el compromiso conjunto que tenemos de esta agenda republicana, de este compromiso republicano en los distintos frentes, el antirrepresivo, el cambio del Código Penal, abrir todos los debates, que es imprescindible, desde cada óptica, ¿no?, pues desde la óptica de cada pueblo. Hemos empezado una campaña en las redes, en catalán es con el hashtag Jo injurio la corona, en castellano Yo injuro la corona, también para poder reivindicar este primer paso que tanto Ana como Teresa como Neus estaban comentando, que es la necesaria despenalización de la crítica a la monarquía. Todos los poderes públicos deben poder ser sometidos a crítica. De hecho, esta es la esencia de un debate democrático en pie de igualdad, y, por lo tanto, también
la institución en la que de momento hay la jefatura del Estado. Esto lo vamos a cambiar, vamos a hacer posible un futuro republicano, pero el primer paso es la despenalización de esta crítica y por esto esta campaña de Yo injuro la corona, Yo injuriu la corona. Y a partir de aquí, tal y como habíamos convenido, pues es el turno de las preguntas de los medios de comunicación que va a moderar Sergi. Sergi, endavant.